Bueno, Sanon, fábrica militante sin patrones. Estamos con los coordinadores de este libro, que vamos a hacer una entrevista, Grace y Alejo, miembros y dirigentes del PTS, que militaron en Neuquén durante ese periodo. Ahora presentando una nueva edición del libro, más grande que la anterior. Así que bueno, la estamos entrevistando a ellos. Hola Grace, ¿cómo estás? Hola Franco, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, y hola Alejo, también lo estamos saludando, que está de Neuquén, también en parte de la entrevista. ¿Cómo estás, Alejo? Bueno, hola Franco, hola Grace, ¿cómo están? Hola Ale, también te mando un saludo desde acá, desde Buenos Aires. Bueno, para empezar esta entrevista, Grace, quería preguntarte, como primera pregunta, ¿qué importancia tiene la presentación de la segunda edición del libro de Sanon hoy? Bueno, te podría empezar diciendo que después de casi 8 meses de pandemia que estamos sufriendo, ya se cerraron miles de pequeñas y medianas empresas, que incluye desde luego talleres y fábricas. Y entonces es posible que se multipliquen también producto de los efectos de la crisis económica, sanitaria, de la propia política de los gobiernos nacional y provinciales. Se volvería a plantear la necesidad de una salida obrera, el planteo de los ceramistas. La toma de fábricas puestas a producir sin patrones, que fue un emblema de la crisis del 2001, le da a la experiencia de Sanon un puesto destacado como guía para la acción. Pero también puede ser de utilidad para el nuevo actor social que irrumpió en el escenario político. Si en el 2001 los principales protagonistas se expresaron en la alianza del piquete y la cacerola, hoy los sectores más pobres y postergados de la clase obrera, como son los precarios, informales, los desocupados, los superexplotados, los que no tienen ningún derecho, tomaron la delantera y salieron con sus familias a ocupar las tierras porque no tienen donde vivir, tierras para vivir, quieren una vivienda. Es imposible desconocer la nueva heterogeneidad de la clase obrera, de la clase trabajadora, y la experiencia de los ceramistas también en este sentido puede ser un aporte. Y para vos, Alejo, ¿cuál sería el aporte como el que menciona Grace? Bueno, sí, hay un problema que existía ayer y existe hoy, que es la fragmentación de la clase obrera, ocupados, desocupados, precarizados, extranjeros, inmigrantes, nativos. Y bueno, Sanon de ese punto de vista también es un ejemplo, porque desde que se recuperó la comisión interna, o sea, una de las bases de recuperar la comisión interna fue la pelea por los contratados dentro de la fábrica. Una de las políticas de división de Sanon histórica fue los contratados, y bueno, la comisión interna recuperada levantó la unidad entre efectivos y contratados, y eso fue un punto de apoyo. Y después, históricamente, desde que se recuperó el sindicato ceramista y con la gestión obrera, la pelea entre ocupados y desocupados, sobre todo la alianza con el MTD, el Movimiento de Trabajadores Desocupados, se levantó la bandera, la unidad entre ocupados y desocupados de forma efectiva, porque se peleaba por trabajo genuino, recuperando las banderas del movimiento piquetero de los 90, que se levantaba trabajo para todos. Bueno, esa fue una gran bandera de Sanon junto al MTD, y se terminó materializando cuando se generaron los primeros puestos de trabajo de la gestión obrera, que ingresaron a trabajar a Sanon de los distintos movimientos desocupados que apoyaban la lucha de Sanon y eran independientes del gobierno en ese momento, como en primer lugar el MTD, el Polo Obrero, el Teresa Vive, Barrios de Pie. Grace, hay familias que ocupan las tierras para vivir, son amenazados con desalojos, como les pasó a los ceramistas. ¿Nos podés sintetizar cómo lograron ellos impedir justamente estos desalojos en su momento? Bueno, la verdad es que hoy, al menos por ahora, el escenario de resistencia y también la confrontación social es muy distinto al que se dio durante la ocupación de Sanon. En el momento de la toma, los obreros no estaban solos, tuvieron aliados del comienzo, en las clases medias y los desocupados, que fueron los principales protagonistas de las jornadas que terminaron tirando al gobierno de la Rúa. Ahora, la política de defensa y la lucha contra el desalojo en ese momento fue una discusión en la que participaron todas las organizaciones combativas y de izquierda que apoyaban a los ceramistas. Había que tener un plan. Nosotros desde el PTS dimos una pelea con un objetivo político,
dijimos que había que impedir el desalojo, buscar todas las formas de hacerlo, pero buscando a la vez no romper la relación con el gran apoyo que recibíamos de otros sectores sociales. O sea, ubicados desde ese lugar, dijimos, bueno, discutamos todas las tácticas, empezando por la discusión de la autodefensa en todos sus niveles. Y este fue un aspecto de nuestras posiciones muy polémicas. Se discutía la preparación de la autodefensa en la fábrica y a la vez construir un movimiento democrático muy amplio de apoyo activo, establecer una relación adecuada entre estas cuestiones. Nos llevó, la verdad, a muchos debates. Finalmente, junto a los preparativos de la seguridad en la fábrica, desde la terraza hasta todo el predio de la fábrica, logramos un gran frente democrático y combativo que incluía desde las organizaciones que constituían la Coordinadora del Alto Valle, junto a la izquierda. Se logró también el Frente Único Obrero con la CTA en una huelga provincial ese mismo día, que estaba, planteado el desalojo. Y la muestra de solidaridad en Sanón se expresó en la política que tenían las maestras de las escuelas. Mandaban en los cuadernos de los alumnos pidiéndole a los padres que se hicieran presentes el día del desalojo para hacerle el aguante a los obreros en la puerta de la fábrica. Entonces, también veíamos miles en la puerta que se habían aglomerado para darle el apoyo a Sanón, profesores, estudiantes, universitarios, secundarios, terciarios y sectores populares oprimidos también. Estuvo el pueblo mapuche apoyando. Fue esa combinación del conjunto del plan bajo disciplina ceramista lo que permitió la derrota de los 4 intentos de desalojo, y eso fortaleció a la vez la batalla legal del CEPROD de la toma de la fábrica y después la posterior expropiación. Ahora, más allá de las particularidades que mencionaba sobre los escenarios o los nuevos actores, que no permite aplicar mecánicamente la política de los ceramistas en las actuales tomas de tierra, lo importante hoy como ayer, frente a la amenaza de desalojo, como es la toma, por ejemplo, hoy de las tomas de tierra en Guernica, que es una pelea importante con el gobierno nacional, es la conclusión de los obreros ceramistas. Es necesario preparar un verdadero plan de resistencia. Eso es lo que nosotros podemos legar, si ustedes quieren, más allá de las particularidades con que se hace. Pero también quiero destacar el punto que señaló Alejo en el punto anterior cuando él habló, que dice la pelea de los trabajadores efectivos para que reconozcan como hermanos de clase a los sectores que hoy ocupan tierras para vivir. Las imágenes de Chaplin enfrentando hace unos días el desalojo del barrio Centenario en Neuquén no dejan ninguna duda sobre la política del PTS de unidad de las filas obreras. Bueno, bien. Alejo, ¿y vos qué punto programático destacarías que sea clave para el presente? Bueno, te voy a responder algo de hace casi 20 años, pero con algo que es muy actual, que es la toma de tierras en Guernica, en la provincia de Buenos Aires, pero que es un fenómeno y un hecho que sucede en todas las provincias, incluyendo Neuquén, y en ese momento también era una cuestión, un problema estructural que no está resuelto, que es la falta de viviendas, la falta de tierra, y Sanón, de ese punto de vista, también fue un ejemplo, porque levantaba las demandas populares, o sea, no era un reclamo reivindicativo, y junto con los obreros que decían, Sanón es del pueblo. ¿Qué quería decir eso? Que peleaban por su fuente de trabajo, pero también por poner esa fábrica a producir bajo gestión obrera, pero para las necesidades populares. Entonces, junto con la pelea por la estatización de Sanón, exigían al gobierno un plan de obras públicas para construir viviendas, hospitales, escuelas, y poder satisfacer una demanda estructural que es la falta de viviendas. Bueno, hoy eso sigue vigente, porque tanto Sanón como Cerámica Neuquén, como Stefani, las 3 bajo gestión obrera, producen cerámicos, producen ladrillos, podrían ser proveedoras del Estado provincial y nacional para un verdadero plan de obras públicas que podría resolver el tema de la vivienda, pero también generar puestos de trabajo genuinos para los desocupados.
Bueno, Grace, y ahora contanos si podés, ¿qué tiene de particular este interesante libro, entre tantos otros que se publicaron del fenómeno de las fábricas recuperadas? Hubo mucho de producción, desde libros y hasta películas, pero el de Zanón, este libro que estamos presentando, es un libro escrito desde adentro, un escrito por sus protagonistas, un libro militante que narra la experiencia y las conclusiones nuestras de los socialistas del PTS. Su autor, Raúl Godoy, es el principal referente de esta experiencia. Ya, bueno, ya lo sabés, está de más que te lo diga, pero bueno, lo digo para muchos que van a ver este video. Fue el principal referente de la fábrica Sin Patrones, que acaba de cumplir, el 1 de octubre cumplió 19 años. Un libro que muestra la potencialidad, la reafirma la potencialidad de la clase obrera con su experiencia, que los trabajadores son imprescindibles. Y para complementar te pregunto, lo más conocido de Zanón es la toma y la puesta en producción de la fábrica, pero el libro también cuenta la previa. ¿Nos la puedes contar? Sí, el libro empieza directamente con el ingreso de Raúl a la fábrica, que fue a mediados de los años 90. Años, como sabrás, muy difíciles para el movimiento obrero porque se estaba implementando la ofensiva neoliberal. Así que el primer capítulo cuenta desde esos inicios hasta lo que fue, digamos, la recuperación del sindicato ceramista, que fue en septiembre del 2000. Después, lo más importante es cómo se fueron organizando desde la fábrica, narra cómo le ganaron la interna, luego el sindicato a la burocracia, las primeras huelgas dirigidas por el sindicato combativo y cómo fueron ampliando la organización democrática desde la fábrica y también la alianza que establecieron con los sectores combativos y la izquierda. La contribución del PTS en ese periodo, en ese primer periodo, digamos, estaba puesta en ayudar a los obreros a recuperar su confianza en sus propias fuerzas. Por eso reforzamos mucho la democracia obrera. En la pelea contra las presiones sindicalistas que dimos también, para que los obreros conscientes, los obreros avanzados, no fueran simplemente dirigentes sindicales de los intereses de su clase o del gremio, sino que actuaran como clase frente a todos los capitalistas y como dirigentes representando los intereses de todo el pueblo, presentándose como sus dirigentes. Algunos obreros de Zanón abrazaron la militancia revolucionaria, como Andrés Blanco, el Chaplin, o Luis Calfueque, o Chicho. Raúl Godoy tomó seriamente la importancia de ser tribuno del pueblo y conquistó una banca como obrero de Zanón en la legislatura provincial. Desde ahí llevó la causa de todo el pueblo al Parlamento. Esa tribuna le permitió ser una voz resonante en los debates contra la burguesía y sus representantes políticos, para denunciar la sumisión que tenían con el imperialismo, contra la burocracia sindical, contra todos los enemigos del pueblo, defendiendo los intereses de su clase, pero ojo, también de los estudiantes, las clases medias, las familias sin techo y el pueblo mapuche. Y a la vez fue una tribuna al servicio de reforzar la lucha extraparlamentaria. Hoy esa tribuna la ocupa Chaplin. Bueno, para continuar, Alejo, ¿cómo se llegó a la toma y la puesta en producción de la fábrica? Bueno, mirá, los obreros de Zanón venían de un proceso de organización, recuperaron la comisión interna y por el 2001 se produce un hecho que es que fallece dentro de la fábrica un obrero, Daniel Ferraz, que tenía 21 años. Bueno, le agarró un paro, no había oxígeno, no había ambulancia y bueno, se va a una huelga que fue emblemática, que fue la huelga de los 9 días, que ganan, consiguen condiciones de seguridad e higiene, una comisión obrera de seguridad e higiene y empieza a cambiar la historia. Bueno, eso abre todo un proceso de ataques de la patronal que no paga el sueldo, después viene la huelga de los 34 días y se da todo un proceso de movilizaciones en el marco de un país que entraba en crisis, estamos hablando del 2001, se confluyen movilizaciones, paros con la CTA, con el movimiento estudiantil, sobre todo universitario, que estaba en lucha, pero también los estudiantes secundarios, los docentes de ATEN. O sea, hay todo un proceso convulsionado en la provincia y en el país. El 1 de octubre, que bueno, la patronal dejó de pagar los sueldos, entonces deciden acampar fuera de la fábrica y después ocupar la planta. En diciembre vienen las conocidas jornadas que tiraron abajo al presidente de la Rúa
Y bueno, en Buenos Aires estaban los piqueteros cortando rutas, las clases medias con sus cacerolazos, sus asambleas populares, el conocido emblema del 2001, piquete y cacerola, la lucha es una sola. Y en ese marco, bueno, las clases medias iban a los bancos, martillaban los cajeros, los vidrios de los bancos y reclamando sus ahorros. Entonces, en ese marco, los obreros de Sanón dicen nosotros no nos podemos quedar acá solamente ocupando la fábrica. Entonces es Chicho, un obrero que era activista en ese momento, que hoy es militante revolucionario del PTS, que dice, bueno, listo, ya es el momento. Entonces en una asamblea se decide largar la producción de la fábrica bajo gestión obrera. Y bueno, ahí empezó todo ese proceso de producción, que no fue fácil, que hubo que tomar tanto los aspectos productivos, de bueno, cómo producir, conseguir los insumos y todo, que ahí incluso el pueblo mapuche juega la Confederación Mapuche un rol importante, poniendo a disposición las tierras, como parte de esa alianza de Sanón con la comunidad. Pero también distintas cuestiones políticas y además estaban amenazados. Bueno, tuvieron varios intentos de desalojo. El más emblemático fue el 8 de abril del 2003, donde bueno, se logra incluso un paro provincial de la CTA, una movilización enorme a la fábrica que logra impedir el desalojo. Y bueno, así la fábrica está durante años produciendo, pero también bajo amenaza. Y bueno, y parte de la lucha de los obreros de Sanón, que relata el libro que cuenta Raúl, no voy a entrar yo en detalles, lean el libro. Es en el 2009 se logra una ley de expropiación en la legislatura de Neuquén, que no es lo que peleaban los obreros, pero fue aceptada como un paso en la consolidación de la gestión obrera, en momentos donde incluso los movimientos sociales, los sindicatos, que habían estado más en la lucha y todo, estaban, ya estamos hablando del 2009, muchos se habían sumado o estaban apoyando al gobierno del kirchnerismo. Entonces era una situación que había cambiado respecto al momento inicial del 2001, donde había una crisis aguda en la economía y también un proceso de lucha distinto que le daba mucha más vigor y fuerza a esa gestión obrera. Pero bueno, en el libro cuenta un poco cómo es todo ese proceso, el aporte de los obreros, la iniciativa, la inventiva que tuvieron en el proceso productivo y de lucha durante la toma de la fábrica. Agregaría que nuestra pelea, cuando comenzaba la producción sin patrones, era una combinación: profundizar la democracia obrera, como yo les planteé en el punto anterior, y eligiendo inclusive delegados de sección para la producción, coordinadores de la producción, y a la vez mantener y reforzar el carácter de fábrica militante, para que los obreros no se sintieran absorbidos por el proceso productivo, que era muy exigente. Fue una pelea constante para que los trabajadores conscientes no fueran solo militantes de la causa de Sanón o trabajadores productivos, concentrados en la fábrica, que requería mucho esfuerzo, lo reconozco, sino de la causa de toda la clase obrera y el pueblo. Esa era una pelea que nosotros teníamos constante. Bueno, y para finalizar esta importante entrevista y muy interesante, quería preguntarles por qué nos recomiendan la lectura justamente de este libro que estamos hablando hoy. Bueno, sí, para ir cerrando, yo creo que la lucha de Sanón deja muchas lecciones, por eso el libro lo recomendamos para la lectura, no solo para los militantes, sino para la vanguardia obrera, porque estamos en una situación, producto de la crisis económica y de las consecuencias de la pandemia y sobre todo de las políticas de los distintos gobiernos, que reactualizan muchos problemas que tuvieron los obreros de Sanón en su momento. Y si bien venimos de años de muy baja lucha de clases, eso ya terminó. O sea, la toma de Guernica, las distintas respuestas que están habiendo en la lucha de clases, todavía inicial, muestran que vamos hacia un
O sea, no solamente una crisis económica, sino también una respuesta. Y la ocupación, la democracia directa de los trabajadores en asambleas, ese desafío a la propiedad privada en un momento donde van a cerrar decenas de fábricas o miles de fábricas, decir, bueno, los obreros podemos ocupar una fábrica, ponerla a producir sin patrones, como cuenta Raúl en su libro, como uno de los protagonistas, muestra que hay un montón de lecciones de este libro que están más vigentes que nunca. Bueno, yo entonces por último diría que si los partidos nos tenemos que medir por lo que aportamos a nuestra clase, creemos que con la experiencia y el libro de Zanón estamos haciendo un pequeño aporte, diríamos una pequeña página de la historia del movimiento obrero de las últimas décadas. Pero sería unilateral si no dijera que Zanón fue también para nosotros, para el PTS, un aprendizaje, porque los trabajadores cuando se radicalizan despliegan toda su creatividad. A nosotros nos impactaron, como lo mostraban en el terreno de la producción o cuando se trataba de poner en práctica la autodefensa. También en la iniciativa de las mujeres que se pusieron en pie la comisión de mujeres como sostén de las huelgas con múltiples iniciativas y fundamentalmente en cómo los trabajadores lograban interpretar y popularizar las ideas políticas sin perder sus contenidos clasistas profundos. Si el partido condensa las conclusiones teórico-políticas de la lucha de clases internacional y nacional, para el PTS la relación que se establece con los obreros avanzados también implica aprender de la creatividad de la clase obrera, lo que para nosotros constituye un proceso de fusión. Bueno, terminando esta hermosa entrevista, quería invitarlos a todos, justamente a los trabajadores, a la juventud, a las trabajadoras, a los militantes, a los nuevos, a los que empiezan a dar los nuevos pasos en la militancia también, a leer este importantísimo libro y su segunda edición de los coordinadores Alejo y Grace y escrito por Raúl Godoy, su protagonista.